Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Semana Mundial del Inversor. Esta es la segunda charla que realizamos en el día en la Universidad de Belgrano. En este caso tenemos de invitados de Fernández Laya a Rubén Pascuali, a Martín Jaswinski y a Gabriela Pascuali. Realmente es un gusto para mí tenerlos en la universidad, acompañándonos como siempre en las actividades que realizamos, sobre todo en este tema tan importante, ¿no? En este tiempo, en lo que es la educación financiera, sobre todo las inversiones. Recientemente la CNB aprobó que los chicos desde los 13 años ya puedan invertir, todo un hito en el mercado, más allá de lo que pueda opinar cada uno al respecto. Me refiero sobre todo a la madurez de un chico de 13 años para invertir, pero claramente estamos hablando que lo harían acompañados de sus padres y bajo una supervisión. En este caso, la charla la hemos denominado intensamente bursátil y aprovechando la especialidad de cada uno de los oradores, vamos a analizar lo que es el mercado y las inversiones desde una visión fundamental, el expertise de Rubén, desde una visión del análisis técnico, el expertise de Martín, y desde una visión, desde el análisis psicológico, que es el expertise de Gabriel. Así que los dejo con los expositores y en cualquier momento que deseen hacer preguntas pueden escribirlas en el chat. Yo voy a estar monitoreándolas para después poder contestar todas las inquietudes que tengan. Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, oficialmente, ahora buenas tardes para todos. Un gusto poder compartir este espacio. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a vos, Mariano, que nos diste la oportunidad acá incluso de llegar a la comunidad de la UE, y también a la gente de Fernández Laya que nos permite participar en este evento y hacerlo extensivo a toda la gente que trabaja con nosotros. ¿Cómo pensamos esta presentación? Básicamente, y por eso lo de intensamente bursátil, tratamos de mostrar una visión para tratar de comprender, de entender. Acá no se trata solamente de saber, en los mercados es muy importante entender qué es lo que está pasando. Y eso es lo que queremos transmitir. Por supuesto, todo está cargado de la subjetividad del analista, pero lo que tratamos de mostrar son los tres tipos de análisis que básicamente uno tendría que tener en cuenta para hacerse una composición de lugar. En mi caso, lo mío tiene que ver con el análisis fundamental, es ver dónde estamos parados para tratar de ahí entender lo que está pasando, por qué momento estamos pasando, haciéndonos preguntas que son bastante complejas de resolver, por lo cual tratamos de profundizar en las causas que están de alguna manera llevándonos o generando la situación en la que estamos viviendo y a partir de ahí proyectar hacia adelante. Esa me parece que es la manera más concreta de poder proyectar escenarios futuros y obviamente los que trabajamos en el mundo de las inversiones actuar en consecuencia. Esto es simplemente mostrarles una metodología de trabajo. Martín, desde su expertise de analista técnico, nos va a decir, y créanme que en esto no tuvimos un acuerdo en, mira, yo lo estoy viendo de esta manera, vos qué te dan los gráficos, veremos si concuerdan o no concuerdan. Y finalmente, la tercera parte de esto es una visión desde el punto de vista de la psicología. Esto tiene que ver más para los que son inversores, cómo lo toman o las cosas a las que está sujeto una persona cuando tiene que tomar decisiones y muchas veces, muchísimas, créanme, llevo apenas 30 años todos los días mirando la pantalla. Las emociones muchas veces nos hacen equivocar, nos hacen tomar malas decisiones, y esto que lo empezaron a estudiar en Universidad de Estados Unidos, bueno, tratamos de cubrir esa parte con lo que va a ver Gabriela en la tercera parte de esta presentación. Así que arranquemos con lo primero, la primera placa. Pasar a Martín, por favor. Ahí está. La primera pregunta que nos hicimos, miramos al mercado local y miramos al mercado internacional y encontramos una pregunta que es común a los dos mercados, cada uno con sus particularidades. Y la pregunta es
¿Sigue la tendencia? ¿Y por qué la pregunta de sigue la tendencia? Para los chicos de la universidad que por ahí no están familiarizados con esto, los tres primeros guarismos que ustedes ven ahí, estos estaban puestos, los números, los porcentuales, al cierre de la semana, porque lo tratamos de hacerlo lo más actualizado posible con los datos del cierre semanal de la semana anterior. El Dow Jones, esos son porcentajes en dólares, tenía una suba del índice americano, una suba del 12%, el Nasdaq, las tecnológicas, casi un 20%, 19%, en realidad ahora digo 20 porque subieron un poquito más, y el S&P, el más representativo, son 500 acciones, una suba del 20%, estamos hablando de subas en dólares, son subas muy importantes, muy importantes. Nuestro querido No, pero después Merval, los ibas a usar. eh, nuestro querido Merval, una suba del Yo lo puedo escuchar en vivo, en 48%. directo. Ahí tenemos un micrófono, le pedimos a la gente que por favor que tengan cuidado con eso para no entorpecer la exposición. Nuestro querido Merval, 48% arriba en dólares. Si lo miramos en pesos, estamos hablando de arriba de 80%. Y pusimos algunos bonos. Hoy los bonos están más arriba de esto porque esta semana fue impresionante a la suba. Los que tenemos ahí, el GD30, GD35, GD46, los que empiezan con G están hablando a bonos que tienen legislación extranjera y la letra D del final quiere decir que es el precio medido en dólares de los bonos. Obviamente los bonos cotizan en pesos o en dólares. Si ustedes se fijan, todos estos guarismos tienen subas muy impresionantes. Por eso la pregunta, y es lo que vamos a tratar de contestar desde los dos puntos de vista, desde el AT y desde el análisis fundamental. Y la primera pregunta, arranquemos con el mercado de afuera, pasame la primera placa. El hito más importante en términos de mercado que vimos en el mes de septiembre fue la baja de tasas que hizo la Reserva Federal, una baja de tasas largamente esperada por el mercado. Las tasas, la tasa que estamos hablando es la tasa a la cual la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, le presta a los bancos americanos. Esa tasa estaba entre el 5 y el 5,25 y la bajaron al 5,475, a ese rango de precio. Es una baja muy importante, medio punto porcentual. Esto fue en el mes de septiembre. Y cuando se producen estos movimientos, tiene repercusiones en todo el mundo. Y acá hay dos preguntas. Muchos analistas se preguntaban si esto es porque muchos indicadores en el mercado americano sugerían que la economía se estaba frenando, porque el mercado laboral, que estaba muy firme, se empezaba a debilitar, porque había algunos signos, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción industrial, que podrían sugerir que Estados Unidos está encaminando a una recesión, o si esto podía ser o no podía ser posible. Y la otra pregunta, y acá es donde también hay que mirar un poco las implicancias para nuestro país, es qué esperar, cuáles son las principales implicancias que tiene una baja de la tasa de interés. Antes de contestar la primera pregunta, el tema de la recesión, yo quiero marcar una cosa. Miren, todo el mundo que está interviniendo en mercados, cuando ustedes ven opiniones de analistas, cuando ven opiniones de comentaristas en los medios, en la televisión, en los diarios, todos tienen intereses creados. Algunos es por una cuestión de posiciones tomadas, algunos es por una cuestión de prestigio. Yo predije que iba a pasar tal cosa y esto pasa o no pasa. Por eso el criterio personal es fundamental. Entonces, lo que tratamos de hacer, o al menos en mi caso, y es lo que aprendí a lo largo del tiempo, es tratar de juntar toda la información y ver cómo fue impactando decisiones similares en otros tiempos, en otros momentos, y generalmente hay cosas que son comunes, pero en el mercado hay muchos ruidos, porque hay muchos factores que interactúan en forma simultánea. Y esto es lo que a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Hablo de ruidos, es como cuando uno escucha una radio y hay muchas interferencias. Entonces empecemos a analizar un poquito esto. Lo de la pregunta de la recesión. Lo de la recesión es importante porque los índices americanos, la bolsa americana, cuando cambia la tendencia y va hacia una baja, siempre está precedida en general por algún acontecimiento que está correlacionado con una recesión o con algún otro tema muy importante y puntual.
Por eso la pregunta de si viene una recesión no es una pregunta inocente. Y la respuesta a esta pregunta es, muchos intentaban comparar esto con otros momentos de baja de tasas y lo circunscribían a lo que pasó después de que bajaron las tasas. Y nos vamos al 2001, 2002, la crisis de las .com, el 2008, la crisis de la subprime, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, y 2021 la pandemia. Bueno, lo de la pandemia creo que no tiene demasiados comentarios. Obviamente esa baja de tasas no fue por una recesión, sino porque había mucha gente encerrada y se necesitaba reactivar la economía. La del 2001-2002, y acá tenemos algunos datos, incluso estadísticas, para mostrar que esto es así, fue completamente distinto, porque era, y acá juega mucho el tema de la psicología, era una baja que se hizo previo a una suba impresionante donde lo que motorizaba la toma de decisiones era la codicia. Era cuando empezaban a aparecer las empresas, todo lo que era .com, los inversores la compraban y subía y subía y subía. En esa época, Amazon, la empresa que ustedes conocen, vendía libros. Fíjense todo lo que pasó después. Es una de las pocas que sobrevivió a eso y después a lo largo del tiempo creció muchísimo. Pero el Nasdaq, el índice que representaba todas esas acciones, había tenido una suba formidable y después cayó en picada. Y ahí era todos los días -10, -10, -10, -10. Para que ustedes tengan una idea de la sensación que había en ese momento, les cuento simplemente. Recuerdo un artículo periodístico de esa época, lo habían publicado en los suplementos dominicales de Clarín. Un periodista se pone a hacer una nota, había convenido con un broker americano estar durante el horario de rueda sin hacer preguntas, observando la actividad de este broker. Y veía que esta persona, el operador, compraba cantidades siderales de una empresa que el periodista no sabía ni a qué se dedicaba. Termina la rueda, lo hago rápido, el periodista le pregunta, primera pregunta, ¿a qué se dedica esta empresa? Respuesta del operador, no tengo ni idea. Ya ahí uno dice, ¿pero qué es esto? Y entonces, ¿por qué la estás comprando? Y acá viene la respuesta, porque estoy seguro que mañana la voy a vender más caro. Este sentimiento, esta sensación, cuando uno está comprando algo porque tiene esa imagen de lo que va a suceder a futuro, bueno, ahí no está manejándose por análisis fundamental, no se está manejando por análisis técnico, ahí es la codicia, ahí son los sentimientos, son las emociones las que gobiernan el mercado. Y créanme que muchas veces esto sucede más tiempo de lo que a uno le parece. Hoy la suba que mostrábamos no me da la sensación que está pasando por una causa similar. Hoy lo que vemos es una suba que está muy concentrada en algunas pocas empresas, los 7 magníficos, las empresas de tecnología, pero con un claro componente atrás que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Solo los años nos van a decir si esto es una nueva revolución industrial. Yo creo que es muy probable que así sea, como la que vimos en algún otro momento, pero esta tiene que ver con una revolución tecnológica, no con una revolución industrial. La segunda pregunta la vamos a contestar, pero primero queremos terminar con la primera. Pasemos a la siguiente placa, Martín. La siguiente placa, por favor. Ahí. Ahí. Esto, primero agradezco a Martín Oliver la gentileza que me pasó estos gráficos, cuando le había comentado que quería hablar algo de esto. Nos muestra las 7 magníficas en la actualidad, que son las que tenemos arriba, en el primer slide, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, que Google, Meta y Tesla, y las que eran las 7 magníficas del 2002, que en ese momento, bueno, Microsoft ya estaba, Cisco, Intel, Oracle, IBM, Lucent y Nortel. Ahora fíjense el último, los totales en cada una de esas columnas, y ustedes van a ver que en el caso de este 2024, esas empresas representan el 31% aproximadamente de toda la capitalización del mercado. Esto es, todo lo que valen todas las acciones juntos, solamente esas 7, por lo que han subido, representan el 31%. En el caso del 2000 representaban el 19%. La segunda columna tiene que ver con el cash
que tienen las empresas comparado con porcentajes comparado con lo que valen por mercado, pero miren el tercer y cuarto indicador. Los números de price earning, cuanto más bajo el price earning significa que la acción es más barata. Si bien están por encima de lo que es una media, ese múltiplo del mercado americano, las tecnológicas hoy en promedio tienen casi 24 años. Miren el número que tenían, corre un cachito el mouse que está tapando ahí, el 52% tenían, o sea, casi el doble, o sea, casi el doble de caras y promedio en el 2002. Y la última columna que termina de cerrar un poco la idea, el margen neto, la ganancia, las empresas en este 2024 es de un 28% y solo era un 16% en el 2002 con empresas que valían el doble. Con lo cual, claramente la respuesta es, no, mire, no es lo mismo. Esto es otra cosa y estamos circunscritos solamente a 7 compañías que tienen el grueso. Pasá a la siguiente, Martín, por favor. Acá lo vemos desde otro lugar. Acá lo que estamos viendo, fíjense, tenemos 10 empresas de las 500, no, por favor, mantener el anterior. De las 500 que representan al SP, las primeras 10 representan un 32%, un 32% del peso del índice. 32%, pero ese 32% ganaban, cuando hicimos esta placa, el S&P estaba subiendo 15%. De ese 15%, el 11% lo justificaban estas 10 empresas. Dicho de otra manera, el 73% de la utilidad de la suba del mercado estaba representado en 10 empresas. ¿Qué quiero decir? Que las otras 93 apenas estaban representando una cifra muy marginal, subas promedios que no llegaban al 3%. ¿Por qué cuento esto? Para los que son inversores y miran el mercado americano. Hay elecciones ahora. Hay elecciones en los Estados Unidos. Y probablemente, depende de quién gane, si gana Trump, por ejemplo, que está proponiendo una baja de impuestos, esto puede beneficiar a muchas empresas industriales y es posible que en ese indicador que subió muchísimo veamos ciertos recambios o ciertos arbitrajes. De vuelta, desconozco el techo para las tecnológicas, por esto que estábamos hablando antes, porque ganan y siguen ganando mucho dinero. La semana que viene empieza la temporada de balance del tercer trimestre y va a arrojar más luz acerca si esto ya está maduro o puede seguir creciendo. Veremos, las empresas finalmente valen por lo que ganan, si ganan más guita van a seguir subiendo. Y si no, pregúntenle a los que tienen Nvidia que multiplicaron varias veces su inversión. Pero lo que quiero decir es que si se produce esa baja de impuestos, puede haber otros sectores que se empiezan a ver favorecidos y realmente aquí puede haber algún trasvasamiento, algún arbitraje entre los sectores ganadores y aquellos que no han subido tanto. Si yo digo el S&P subió 20% en el año, que es un montón, pero hay un montón de acciones, una enorme mayoría, que apenas subieron el 2 o el 3%. Entonces ahí hay espacio para varios arbitrajes si es que se dan estas circunstancias. Pásame una placa más. Bueno, ahora voy a explicar un poco esto, que es la segunda pregunta que nos hacíamos. Decíamos, ¿y qué implica una baja de tasas de interés? Una baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En primer lugar, eso implica que vamos a tener un dólar más débil contra las otras monedas del mundo. ¿Por qué? Porque la moneda americana realmente va a estar, no va a estar tan demandada, donde había algunos que vendían otra moneda, compraban dólares, lo colocaban en tasa, el famoso carry trade, y después trataban de comprar más de su moneda original porque la tasa que había en Estados Unidos era muy alta. De hecho, piensen ustedes, si la tasa de la Fed es del 5%, y llegó a estar 5,5%, y con una inflación que ahora estamos hablando de alrededor del 3%, mañana justo sale la inflación de septiembre, que va a haber que mirarla con lupa, sobre todo para ver cómo sigue la evolución de esto y qué puede pasar con las bajas de tasa que muchos preveían. Pasamos de a recesión a, uy, no, la economía no se está enfriando y puede que no bajen las tasas de interés.
Bueno, es probable porque salieron después de la baja de tasa por parte de la Fed algunos indicadores que sugieren que el mercado laboral no está tan debilitado, que sigue bastante robusto y la economía americana también. Hoy se conoció otro dato que en las minutas de la Reserva Federal, esto es los comentarios que hicieron los gobernadores de la Fed que estuvieron en la reunión donde se decidió la baja de tasas. Mañana, con el dato de la inflación, va a haber más elementos para ver si se producen más bajas de tasas en las próximas reuniones, la próxima 7 de noviembre. Yo creo que probablemente tengamos alguna baja más, pero me parece difícil ver una baja de medio punto, pero un cuarto de punto parece bastante probable en tanto y en cuanto la inflación siga mostrando indicadores de que va bajando. Ahora les decía, ¿y esto a nosotros para qué nos importa, más allá de que opera el mercado americano? Una baja de tasas siempre es bueno porque las empresas se evalúan, hay un método de evaluación que se llama descuento de flujo de fondo, no me quiero meter en un tema muy técnico, donde se estiman, los analistas estiman ganancias futuras y esas ganancias futuras se las descuentan en función de una tasa de interés. Cuanto más baja sea esa tasa de interés y tiene cierta relación con esto que estamos hablando, las valuaciones son más altas. Entonces, niveles de tasa más bajas explican mayores valuaciones de compañías. Pero no solo esto, también implican que el dólar se va a empezar o a crecer o a devaluar con respecto a otras monedas y tradicionalmente, históricamente, ha sido bueno para los commodities. Los commodities son las materias primas. El vecindario en el cual está Argentina, en general todo Latinoamérica, es productor de commodities. Y en otras oportunidades, cuando se produjeron las bajas de tasa de interés, los commodities que se negocian en mercados internacionales, que por lo tanto tienen un precio en dólares, si el dólar se devalúa, el precio en dólares sube. Y esto es muy bueno para todos aquellos países que exportan este tipo de productos. Entonces, digamos, desde este punto de vista, ese escenario termina siendo para el mundo emergente muy positivo. Y Argentina, si bien no está ahora coyunturalmente como caratulado como mercado emergente, probablemente si hacemos los deberes y si las cosas siguen mejorando, a mediados del año próximo hay una posibilidad de que califiquemos como emergente y esto habilitaría fondos del exterior que puedan invertir en nuestro país. Hablo mercado accionario. Ahora, este gráfico es un gráfico que hace la gente del BOFA, del Banco of America, semanalmente creo que lo hacen, donde ponen por clase de activos cuáles fueron, de mayor a menor, cómo le fue a lo largo de los años. Fíjense que tiene un montón de años, no sé si lo pueden llegar a ver porque las letras están chiquititas, pero les cuento los colores. Este 2024, que es la última columna, ahí lo está marcando Martín, lo que está arriba de todo es el oro. Y claro, con los temores que hay, primero por la baja de tasa sube commodities, pero además los temores a la guerra, los conflictos en Asia, la guerra de Ucrania, lo de Israel con Irán, todo eso hace que que el oro estuviera en primer lugar. Pero fíjense ustedes, los mercados emergentes, que ahí está en violeta, está en tercer lugar, ya empezaban a mejorar un poquitito, y los commodities es el último escaloncito, el último de todo, el último renglón que tiene ahí, con subas, nada, 2%. Ahora miremos esto, porque yo quiero que tengamos una perspectiva, cómo se trabaja en esto para tomar opinión o para generar expectativa. Vayamos al año 2003, porque en el 2002 fue la burbuja de las .com, y miren ahí, en el 2003, lo primero que está arriba de todo es el índice de mercados emergentes. Volaron. El año anterior habían bajado las tasas de interés. Una suba impresionante, una suba impresionante. Y los commodities están también con una suba importante en el cuarto lugar. Y esto que les estoy mencionando de mercados emergentes, en el 2004 lo tenemos en tercer lugar, que ahí está, lo está marcando muy bien Martín, también con una suba del 20 y pico por ciento, sumada a la suba, eso es acumulativo, al 50 y pico por ciento que vimos en el 2003. Vamos al 2008. 2008 hay una baja de tasas de interés. ¿Y qué pasa en el 2009? ¿Cuál es el activo que más subió? Mercados emergentes, 75%. ¿Se dan cuenta ustedes que hay un principio de acción y reacción y los commodities también con subas importantes? Bueno,
Si uno mira, nos quedaríamos toda la tarde analizando porque esto es muy rico, pero no tenemos el tiempo. El índice de S&P, que históricamente cuando uno toma una visión de larguísimo plazo, tiene una suba promedio en 100 años del 7% anual. Pero vamos a ver que hay años donde está para abajo y después recupera, recupera, recupera. Digo esto porque alguien que tiene acciones americanas sabe que a veces cuando tenemos mal año, como tuvimos en el 2002, como tuvimos en el 2008, como tuvimos en la pandemia, después se recuperan por la enorme productividad que tienen las compañías americanas. Así que, en mi opinión, contestando las dos preguntas, yo creo que hay chances de que esto siga, pero va a ser más atenuado y con probabilidades de cambios dentro de la composición del índice. Sin embargo, pásame la última placa, o la que sigue, que tiene que ver con el mercado de afuera. Este cuadro, esto está sacado de una presentación de Ricardo Arriazu, en mi opinión, hoy por hoy el economista que está viendo con más grado de acierto lo que pasa en nuestro mercado, y no es que lo conozco ahora de Arriazu, sino de hace 30 años, y tiene siempre el mismo método de análisis. Lo que pasa es que ahora está coincidiendo mucho con lo que está haciendo el gobierno. Entonces, el grado de acierto es muy grande. Fíjense estas líneas. La línea roja es el gasto, estamos hablando de Estados Unidos, es la última placa que tenemos de Estados Unidos, y la verde son los ingresos. La línea punteada está marcando el déficit. ¿Por qué lo marco? ¿Y por qué lo marca Riazo? Porque esto no está en la plataforma, ni en la de Trump, ni en la de Kamala Harris. Ninguno de los dos habla nada del déficit. Trump propone bajar impuestos. Eso incrementaría el déficit. Y Kamala propone subir el gasto. Ya sabemos lo que pasa cuando estas cosas suceden. Pero el tema del déficit, que uno lo ve reflejado en el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, por ahora no están haciendo ruido en los precios. Los americanos tienen mucha suerte que tanto los chinos como los japoneses son grandes tenedores de bonos del Tesoro americano y ninguno se está asustando por este tipo de cosas. Pero esto es una tendencia que hay que mirarla de reojo, porque en algún momento, si esto no se toman medidas, que cada tanto hay algún lío en el Congreso de los Estados Unidos para aprobarle límites al endeudamiento, puede generar algún tipo de tensión. Simplemente lo menciono como un punto a mirar a futuro. Dicho esto, esta es mi visión fundamental de esa parte de mercado, de la del mercado internacional. Pero ahora creo que Martín nos va a dar su punto de vista desde el análisis técnico. Así que te dejo, Martín, que creo que vienen las placas tuyas. Así es, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, el análisis técnico que voy a hacer es principalmente en este caso, voy a comparar los gráficos del Dow Jones con el índice Nasdaq, donde Rubén explicó sobre la amplia volatilidad que tiene el Nasdaq y la suba que ya ha tenido, y el Dow Jones como que estaría retrasado. ¿Qué es lo que se ve? Ahora van a ver que el Dow Jones ha subido menos que el Nasdaq, pero esta suba igual es muy consistente. Miren cómo todos estamos manejando dentro de un canal, en diferentes pisos dentro de un canal con tendencia alcista, y miren con qué perfección se están cumpliendo todos las líneas de resistencia y de soporte, ¿sí? Donde cada vez se está posicionando lentamente, pero el Dow Jones siempre se viene posicionando un poquitito más arriba, con una tendencia no terriblemente alcista, pero alcista y constante. Ahora vamos a ver el Nasdaq. En el Nasdaq tenemos una posible alerta. ¿Cuál es esa alerta? Que el último máximo que hizo el Nasdaq es menor al máximo histórico. Eso que habla, acá se forma una resistencia. Por otro lado, en la parte baja estamos viendo un soporte. Esto es una figura de un triángulo donde seguramente la ruptura para arriba habilitaría una suba muy fuerte y la ruptura para abajo habilitaría una caída muy fuerte. Así que hay que ver cómo evoluciona esto. Esto, si no llega a superar esta zona, podría llegar a ser bastante problemático. Vamos, Rubén, con el contexto Sí, local. que justo en ese gráfico del Nasdaq me quedé pensando que está en un punto de decisión. Y yo les decía, la semana próxima comienzan a llegar balances. Si se refrendan utilidades y siguen teniendo utilidades crecientes las compañías, es probable que
rompa ahí ese gráfico hacia arriba, y si no lo hace, puede ser que lo haga hacia abajo. Así que es un punto importante para tenerlo presente en un futuro cercano. Bueno, vamos a meternos en el contexto local, en Argentina, que tenemos muchas cosas para decir. Y acá, de vuelta, nada ha subido, creo que, no sé si hay algún mercado que haya subido tanto como el argentino en lo que va del mundo, cortesía que veníamos de subsuelos, digamos, a pesar de que el año pasado tuvimos alguna recuperación importante, tanto el mercado de acciones como el mercado de bonos están teniendo un 2024 medido en la moneda que ustedes quieran, realmente excepcionales. Por supuesto, cuando uno hace las mediciones en dólar, cuando vemos la caída que está teniendo el tipo de cambio, los porcentajes lucen mayor, pero evidentemente la suba está. Pasemos a la primera placa, por favor, Martín. Acá, este es un gráfico que me interesa mostrarlo, y más allá del detalle técnico, lo que quiero que ustedes comprendan es lo siguiente. En el eje vertical, nosotros lo que estamos viendo son los valores en dólares del índice Merval, y en el eje de abscisas, en el eje horizontal, lo que vemos son los niveles de riesgo país. Hay una correlación entre lo que deberían de valer las acciones y lo que debería de estar pasando con el mercado de bonos. Digamos, si el riesgo país de Argentina está en las nubes, eso no se condice con suba de mercado, porque evidentemente alguna de las dos cosas estaría fuera de lugar. Hay siempre una cierta correlación. Y lo que hemos visto es que el mercado accionario ha subido muy fuerte, en lo que va del año, tanto en pesos como en la medición en dólares. Y los bonos, si bien han subido, no en la misma proporción que subieron las acciones. Entonces, o las acciones están adelantadas o los bonos están atrasados. Para decirlo rápido, o las acciones deberían de bajar un poco, o los bonos deberían de subir más fuerte. Bueno, algo de eso está empezando a pasar. En el mercado accionario, la explicación, en mi opinión, a este comportamiento, primero es que es porque es un mercado mucho más chico, cuesta mucho más mover al mercado de bonos que al mercado de acciones, y responde muy fuertemente a las expectativas al ser un mercado muy volátil y con volúmenes muy chicos. Piensen ustedes que los grandes inversores, los institucionales, ya no hablo de los locales, los que mueven realmente el mercado argentino es más grande en Nueva York, lo que mueven los ADR, que lo que nosotros movemos en el mercado local. Cortesía de la exportación que hicimos de nuestro mercado en la década del 90, pero es otro tema. Ahora, para que inversores institucionales realmente importantes y que le den un volumen significativo a nuestro mercado puedan invertir, Argentina tiene que mejorar una calificación, que es algo que por ahora no lo vemos, el ingreso nuevamente a los emergentes, porque hay tiempos para esto y tienen que pasar determinados pasos, y el más importante, para que ustedes lo tengan claro, es la salida del cepo. Es muy difícil que volvamos a la categoría emergente si no se sale del cepo, porque es una de las condiciones, este tema de liquidez para entrar y salir, que se exigen para, o la gente del JP Morgan, para que un país sea calificado como emergente. Ahora bien, lo que estamos viendo, lo que estoy sugiriendo y lo que creo que puede pasar, no es que el mercado accionario baje, sino que se quede dentro de un rango de precios esperando una recuperación del mercado de bonos, porque vemos algunas cosas en la marcha de la economía que generan cierto optimismo financiero, y fue un día extraordinario para todos los activos locales. Basta mirar las acciones en Nueva York. Uno a veces pierde la noción cuando mira el mercado local y mira las cotizaciones en pesos. Párrafo aparte para los que tienen CDR, porque a la baja del dólar impacta mucho en el precio de los CDR, y a veces hay acciones que han subido en el mercado americano, pero esa suba se la come la baja del dólar, y entonces ahí uno no puede tener una noción clara de lo que está pasando. Hay que mirarlo. El S&P está 19% arriba en el año. Entonces, esa suba del mercado accionario, que ya lo tenemos cercano a los 1.500, para poner esto en perspectiva,
El récord con el ingeniero Macri en febrero del 2018 fueron 1.800 puntos, que hoy, ajustados por inflación americana, estaríamos hablando arriba de 2.100, 2.200 puntos. Ahora, imagínense ustedes, si salimos finalmente y empieza la etapa de que la economía se vea la reactivación un poco más rápido de lo que está apareciendo ahora, vamos a hablar después un poco de esto, con ese panorama internacional que vimos cómo impacta en mercados emergentes y nos emparentamos de alguna manera con los mercados emergentes y el impacto que tiene, bueno, la verdad es que pareciera que los planetas se pueden alinear para Argentina. Yo creo que detrás de la suba, del adelantamiento de la suba de las acciones argentinas, está todo eso que una parte del mercado ve por ahora la más especulativa, pero tampoco se puede descolgar de lo que pasa con el mercado de bonos. El mercado de bonos es la contracara del riesgo país. Cuando el presidente dice que tiene que bajar el riesgo país, lo que está diciendo tiene que subir los bonos. Porque ¿qué es el riesgo país? La diferencia entre un rendimiento de un bono argentino con un bono libre de riesgo que se toma para esto, un bono americano. Esa diferencia se mide en puntos básicos, 100 puntos básicos es un 1%, y tener un riesgo país de 1.200 significa que le pedimos un 12% más de tasa a un bono argentino que un bono americano. Para salir al mercado necesitamos que eso baje, viene bajando de 1.500, hemos estado en niveles mucho más arriba, pero ahora pareciera que por fin está bajando, hoy estábamos en 1.120 y pico, no sé el número final, pero estábamos por ahí, y uno cree que si nos acercamos a los 1.000 y a esta velocidad pareciera que lo podemos lograr rápido, Argentina podría entrar en el mercado voluntario de deuda. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que esto puede ser, Brasil tiene 300 y pico de riesgo país. Y si bien no estoy hablando de que lleguemos a los niveles de Brasil, estamos hablando de 1.200. O sea, miren todo el enorme trabajo y de cosas que pueden pasar si sigue mejorando el clima financiero. Entonces, esto que estamos viendo acá es, muchos analistas dicen, mirá, vemos más upside en los bonos que en las acciones. Y es por esto que les estoy marcando. Placa siguiente, Martín. Bueno, voy a contarles un poquito lo que está pasando con un bono, por ejemplo, el bono más líquido, el ALE30, es ley argentina, pero no importa. Se opera mucho, por supuesto coincido con todo lo que está comentando Rubén. En este caso, no puedo dejar de mencionar que los bonos, además de la situación, toda la situación que ha comentado Rubén, están influenciados en este momento por la entrada de dólares que está dándose mediante el blanqueo. Principalmente. Acá estoy analizando eso el corto plazo nada más del bono, ¿sí? Esto que ven acá, hubo una suba de los, no me acuerdo de qué valor, hasta la zona de casi de $60, hizo un recorte, ese recorte terminó, no me acuerdo acá, es un Fibonacci, creo que cercano al 50%, y salió. Esa salida está claramente dentro de un canal. Ese canal, perdón, esto es de la semana pasada, hoy terminó acá, ya arriba de 62, ya está casi en 62. el techo del canal, o sea, el techo del canal y por lo tanto lo que están viendo es que ya hizo nuevo máximo. Una cosita quería agregar a lo tuyo, Rubén, es que con respecto a la calificación internacional, no nos olvidemos que un dato importante es el dólar único, ¿sí? El dólar Sí, unificado, donde ya el mercado los está acercando, ¿sí? tal cual. Bueno, esa es la evolución del índice de bonos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Fíjense que la suba es prácticamente vertical, que es un poco, Martín tomó uno de los bonos más emblemáticos, el que usualmente los operadores utilizamos para hacer dólar MEP. Adelante, Martín. La siguiente. Y esto es un cuadrito que quiero mostrar para explicar alguna cosa, sobre todo esto tiene que ver con la gente que tiene bonos. Ahí tomamos algunos bonos, todo legislación extranjera, pero es aproximadamente lo mismo. La columna que hablamos de precios son cierres de la semana anterior, o sea, no son los precios actuales, seguramente si uno está mirando el precio actual, estamos un poco más arriba de eso. La TIR es la tasa de rendimiento, suponiendo reinversiones de bonos, y era la que tenían a esos precios. Ahora miremos lo que está sombreado en celeste. Y lo que quiero mostrar es esto. Hay muchos analistas que dicen, bueno, conviene comprar este bono, conviene comprar aquel otro. Y acá depende de la estrategia de cada uno. Si yo creo
que un bono que tiene una TIR del 18% o del 20%, como es el GD30, es el equivalente a la L30 que mostró Martín recién, solo que legislación extranjera. Ese bono tiene una TIR del 20%. Bueno, si yo pensara que ese bono va a ir a una TIR del 10%, la suba de precio que voy a tener es de un 29% en el caso del GD30. Si la TIR va a ir al 11%, es decir, el bono va a subir pero menos, la suba que va a tener el bono es del 25%, si la TIR es del 12% va a ser el 22%. Entonces, si todos los bonos convergerían a la misma tasa de retorno, ahí es claro que los bonos largos van a tener más rendimiento que los bonos cortos. Ahí el GD35, que muchos recomiendan comprar los bonos 2035, van a tener una TIR más alta. Pero la verdad es que esto es, a ver, es empírico, uno no sabe si va a pasar. La lógica sería que si hay una una baja en los rendimientos de los bonos, no todos los bonos van a valer lo mismo. Una curva normal diría que los bonos más cortos tienen un rendimiento más bajo que los bonos más largos. Dicho en otras palabras, si un GD30 o una L30 rinde un 10%, no necesariamente en ese contexto el AL35 va a rendir 10% también. No se van a aplanar todos los mismos rendimientos. Y la otra cosa, y es pensándolos a futuro, es, a ver, ¿hasta dónde puede bajar el riesgo país? ¿Hasta dónde uno está visualizando que puede caer esa tasa de rendimiento de los bonos que, como vemos hoy, estamos hablando de cifras del 20% para los bonos cortos? Y bueno, miren, si esto va a ir hasta el 15%, todavía los bonos cortos me convienen más que los largos. Como nadie sabe lo que va a pasar, son todos elucubraciones. Y una más. Recordemos que Milei se va en el 2027 y acá todo lo que vamos a ver, no hacemos ningún comentario con respecto a la política, simplemente lo que tratamos de aplicar lo que está pasando, cómo está impactando al mercado y qué es lo que está virando el mercado. Entonces, lo que quiero decir es, ojo, que estamos entrando en un escenario binario. Si esto sale bien, el riesgo país sigue bajando, el dólar probablemente pueda en algún momento converger y podamos salir del cepo. Pero si la cosa políticamente no luce viable y vamos hacia el otro extremo, el escenario es binario y estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y acá es donde va la percepción de cada uno, lo que cada uno crea que va a pasar. Yo creo que vamos en el buen camino, pero reconozco que desde el lado de la política hay desafíos importantes y el primero lo tenemos con la elección del año próximo, por ejemplo, para citar algunos. En ese escenario, en mi opinión, de vuelta, esto es subjetivo, prefiero bonos que vayan pagando amortización en el corto plazo, como es el caso de AL30, que el año próximo va a tener pagos importantes, lo mismo que el GD29. Y no metimos en estas placas a los BOPREALES, bonos emitidos por el Banco Central, que vencen todos durante esta administración. Mucha gente que ha blanqueado dinero ha invertido en estas alternativas de inversión por esta razón, porque lo ven un poco más seguro, además que el emisor es el propio Banco Central. Martín, la siguiente. Bueno, esto es la suba de Merval en pesos. Ya le había comentado que en dólares estamos muy cerca de los $1.500 y como ven es una suba con tomas de ganancia, no es una cosa empinada, pero realmente es muy importante la suba que está teniendo el Merval. Por eso yo creo que en algún momento podemos entrar en un rango de precios y si la economía sigue mostrando de que se va desacelerando la inflación, mañana tenemos el dato de la inflación también local, si se mantiene la regla del déficit cero, si el crecimiento se empieza a hacer más sostenible y si las condiciones del mercado internacional son las que les mencionamos, bueno, creo que tenemos tal vez un 2025 muy interesante y con proyecciones de crecimiento para Argentina hechos por prestigiosas instituciones. Hoy salió el Banco Mundial a decir lo mismo que decían algunos analistas locales, que proyectan un crecimiento del 5% para el 2025 para Argentina. Y es más, 4,6% de crecimiento para el 2026. Se imaginan que ante semejante escenario, obviamente las acciones representan las empresas
de mayor actividad, de mayor capitalización en la Argentina y bueno, evidentemente todo esto va a jugar a favor. Adelante, Martín. Bueno, esto es un poco el corazón de lo que está pasando y la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué le cree el mercado financiero? ¿Por qué el mercado financiero le cree al presidente? En primer lugar, se lo recomiendo sobre todo a los chicos de la UB si quieren tener alguna comentario realmente es muy didáctico, de primera mano, de alguien del Ministerio de Economía. La semana pasada hay un programa de radio que sale por YouTube, el tercer programa de radio, que apareció José Luis Daza. José Luis Daza es un miembro del equipo económico que se incorporó, es el último que se incorporó. Él estuvo trabajando mucho tiempo en el exterior y me parece que es muy interesante esa visión que él da. Después de haber trabajado 5 años en el JP Morgan, él dice, me crucé del otro lado del mostrador y fue a trabajar al Deutsche y empezó a trabajar en algo que era una especie de, un poco como él lo explica, un fondo contracíclico, es decir, un fondo que ganaba plata cuando había una crisis en algún país. Es como si hubieran comprado un put, para los que conocen de opciones. Entonces él buscaba inconsistencia en los distintos países y ganaba cuando el mercado, porque estas cosas pasan, en los mercados existen estos productos, era la especialidad de él, buscar inconsistencias en distintos países. Estuvo trabajando en esto desde la década del 90, vio todas las crisis del sudeste asiático, vio la de tequila, vio crisis, bueno, Argentina, campeones del mundo en estas cosas, vio en Europa, la de Grecia. Entonces el tipo sabe qué es o cuál es el corazón de una crisis. Y él lo que dice es, el corazón de una crisis siempre es fiscal, siempre es fiscal. Cuando a él le proponen ingresar en el gobierno y ve el plan que tiene el Ministerio de Economía o el plan que había elaborado el presidente Milei, el tipo dice, acá tenemos una posibilidad de que esto sea distinto. Creo que eso es el valor, por eso les recomiendo que lo vean. Es muy interesante esa charla, son 40 minutos. Y él dice, normalmente cuando un país tiene un plan de estabilización y en un momento quieren hacer un ajuste es devaluar, ahí se rompe todo y no sirve para nada porque después vuelan todas las variables y generalmente los fracasos se dan. Habrá que creerle porque hasta ahora, haciendo todo lo contrario, nosotros estamos viendo lo que está sucediendo con el mercado argentino. Entonces, algunas cosas que son fundamentales para el mercado, que se defienda a rajatabla el equilibrio fiscal, esto es lo que dice José Luis Daza, que se cerraron los dos grifos más importantes que generan inflación. Uno es el tema del déficit y el otro la no emisión. El Banco Central ya no emite más por medidas que ha tomado, sacó la deuda que tenía el Banco Central, se la pasó al gobierno, así que no hay emisión de ningún tipo. Creo, y en esto comparto con Ricardo Arriazu, trato de ser lo más rápido posible porque estamos corriendo con el tiempo, pero en un ordenamiento de lo que se ve de corto plazo de las principales variables económicas, primero la tasa de interés, segundo la inflación, tercero el dólar. Y está pasando. Y probablemente si esto se sigue encaminando y se siguen manteniendo estos principios, esto se siga manteniendo durante bastante más tiempo. De vuelta, el riesgo sigue siendo la política. Se acortó la recesión esperada con decisiones que ha tomado este gobierno. Esto también lo explica muy bien esta persona. Dice, si no se hubiera hecho lo que se hizo y se hubiera hecho algo quizás un poco más a media agua, un poco más progresivo, lo que él cuenta como experiencia es que la recesión se producía de todas maneras, no iba a ser tan violenta, pero iba a ser mucho más larga, con lo cual termina siendo mucho más perjudicial. La buena noticia para nosotros es que la parte más dura de esto quedó atrás. Entonces hay que ver para adelante cómo seguimos evolucionando. Una cosa es un salto de precios como lo que vimos con la devaluación de diciembre y otra cosa es una inflación permanente que es la que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las cosas de esa manera. El mercado cree en estas cosas, por eso paga los bonos, por eso pagan en las acciones. La inflación empieza a converger a la meta buscada, que es la del 2% del crawling peg. Atención que Arriazu, que es alguien que proyectó las variables económicas en el mes de diciembre, que es el que viene más acertando, dice que a partir del 2025
incluso el crawling peg va a ser inferior al 2%, y él cree que va a ser 1,9, 1,8, 1,7, y así sucesivamente hasta llegar a 0 a fin del 2025. Ver para creer. Se espera 2025 con un crecimiento importante, hoy también lo dijo el Banco Mundial. Hay voluntad política de honrar la deuda, esto va de la mano con la compra de reservas del Banco Central. Muchos dicen no llegamos, no llegamos. Bueno, la verdad es que en septiembre y en octubre, meses tradicionalmente negativos para el Banco Central en materia de reservas, se ha visto que ha comprado reservas de una manera importante. Ahí se me fue la placa, Martín, te perdí. ¿Lo perdimos a Martín? Me parece que sí. Bueno, Aprovecho a contarte que una persona pedía la información del dato que comentaste y ahí Fernando pegó el video de YouTube para que lo puedan ver. perfecto, perfecto. Bueno, Sí, yo se justo cayó estaba Martín. No sé terminando. si tienen la presentación alguno de ustedes, pues yo no la tengo. Los dos Sí, están habilitados a presentar. ok, yo la tengo. A ver, un segundito. Mientras tanto, le decimos a Gabriela que se vaya preparando, porque ya casi estábamos terminando nosotros con la parte nuestra. Bueno, estábamos con esto. Sí. Estábamos con esto. En la parte final de esto estábamos mostrando, perdón. Les decía, el riesgo país está bajando. Hoy hubo una baja impresionante del riesgo país. La verdad que más de 2% con caída de dólar. Hay expectativa en volver a los mercados de deuda internacionales. Yo creo que esto se va a pasar a partir de que lleguemos a por lo menos a 1000 puntos, y a esta velocidad creo que estamos muy cerca. Hay expectativa de la suba de calificación de mercado, esto ya lo hablamos para el año próximo. Y hay expectativa de ingresos de inversiones del exterior. Hay algunas, esto pareciera que viene más lento, pero hay empresas, por ejemplo, el caso de Eduardo Elstein con IRSA, que ha anunciado inversiones importantes. El caso de Renault, que está anunciando una ampliación en la planta de Santa Isabel en Córdoba. El caso de las empresas que están emitiendo obligaciones negociables esta semana. Bueno, Pampa salió a tomar deuda a una tasa sensiblemente mucho más baja de lo que es el rendimiento de los bonos argentinos. Esta semana, Compañía General de Combustible, YPF, San Miguel, y hay otra más que se me va de la cabeza, salieron al mercado a tomar deuda. Lo que quiero decir es que hay mucho interés desde el punto de vista financiero para fondear proyectos de inversión y para renovar deuda, no solamente para renovar deuda, sino también para hacer nuevas inversiones, como en el caso de Pampa. El RIGI, que es la gran apuesta de Argentina, va a demorar un poco más porque son inversiones de fuste importante, y muchos creen que en el 2026 vamos a empezar a ver este tipo de proyectos en mercado, los vamos a ver operativos, y esto es importante por el impacto que puede llegar a tener la economía. Veremos, estamos en proceso de esto. Y las dudas que en muchos genera la lentitud en la que se está viendo la recuperación económica, tiene una pata local que ayuda, que es el blanqueo. El blanqueo en lo que es la parte estrictamente de recaudación financiera ya superó con creces, casi está duplicando lo que se produjo con el blanqueo del ingeniero Macri. Y esto no tiene un fin recaudatorio, como dice el gobierno, sino que la gente, al sacar la plata del colchón, la vuelque a la economía o a la parte financiera, algunos comprando activos financieros o invirtiéndola en proyectos en la economía real o en la compra de bienes. Esto obviamente demanda un tiempo. El blanqueo recién ahora pueden sacar la plata los que blanquearon menos de 100.000 o hasta $100.000 en septiembre. Se prolongó un mes más, lo de octubre van a poder retirarlo en noviembre, y quedan los que invirtieron en activos que tienen que mantenerlo hasta fines del 2025. Pero además falta conocer la recaudación. Acuérdense que se podían pagar 4 años
seguidos de bienes personales con ventajas para los inversores, para los contribuyentes, toda la recaudación de impuestos a la ganancia que tradicionalmente se operaba en el mes de julio está produciéndose en el mes de, o se produjo en el mes de septiembre, o sea que lo vamos a ver con los números de recaudación de este mes. Es decir, hay un montón de datos que todavía no los tenemos, pero lo que estamos viendo como manifestación en el mercado es el Banco Central sigue comprando reservas y hay datos que todavía, que presumimos que pueden ser positivos, que no hemos visto. Y miren esto, estos son la caída de la inflación, de vuelta a esta placa es de Ricardo Arriazu, está tomada de él. Fíjense lo que son los regulados, que es lo que nos hace más ruido y es lo que nos pega más en el bolsillo, es la línea celeste, los estacionales, que es la roja, y el nivel general, que es la negra. Todavía costando bajar el 4%, creemos que mañana la cifra va a estar 3,5, 3,6, 3,7, veremos qué es lo que sale. A contramano de esto tenemos el REM, que es la encuesta que hacen los economistas del Banco Central, que dicen que va a ser difícil bajar de 3, tiene las proyecciones hasta diciembre y le da 3% diciembre, que es lo que menos les da. Yo le perdí un poco el respeto al REM porque la verdad que hace unos meses decía que no se podía superar el 6 para abajo, después no se podía superar el 5, después el 4 y ahora veremos qué es lo que sucede. La verdad que han tenido que ajustar bastante para abajo, por eso Milei a veces, a ver, uno no comparte algunas expresiones, pero a veces con respecto a los colegas los desacredita bastante. Y esta es la inflación mayorista, como ven, están convergiendo, ya la tenemos abajo de ese 2%, que es una caída realmente significativa. Y tenemos la general, la negra, la nacional y la importada. Acá uno puede ver una caída muy, muy importante de la inflación y creemos que esto va a continuar. Rápidamente algunos datos con respecto al nivel de actividad. Acá la tenemos hasta julio. En agosto hubo algunos claros oscuros, pero fíjense simplemente los colores verdes, muchos de los distintos sectores con recuperaciones importantes a partir de julio. Esto abona la idea de aquellos que dicen, miren, lo peor ya pasó, lo peor de la crisis, de la caída ya los vimos. Lo que sucede es que lo que está impactando acá es el consumo, que todavía en algunos casos no parece muy importante, pero hay signos de crecimiento importantes. Y después tenemos un salto muy importante en la producción de gas y petróleo en Argentina, lo cual nos hace pensar que todo lo que tiene que ver con las empresas ligadas al sector energético, para hablar solo un minuto de las acciones en particular, y sé que Martín tenía ahí una presentación, algún análisis tanto de bancos como de petroleras de YPF que lo había preparado como alternativas interesantes. Pero este sector, el sector del gas y el sector de petróleo, la verdad que son el motor de Argentina, el motor de la economía y uno de los factores que pueden hacer que el gobierno recaude muchísimos dólares de acá al 2030. Hay muchísimas empresas incluso que están haciendo proyecciones de lo que van a generar. Un caso típico es Vista, recomiendo que miren Vista cuando lleguen los números, una de las pocas empresas que presenta todo este plan, realmente es una de las pocas que presenta un plan de proyecciones de las principales variables de la compañía, y bueno, realmente lo que se ve hacia adelante es muy impresionante, y nosotros no podemos hablar de esto porque no lo tenemos en bolsa, pero los que conocen del tema, el otro gran sector que va a generar un antes y después en lo que es la actividad económica de Argentina es la minería. Y con respecto a esto, uno de los sectores que va a crecer mucho, eso lo marca mucho Arriazu, es la producción de cobre. No tenemos nada en bolsa de eso. Todos hablan del litio, y a propósito de esto, y con esto termino, hace poquito fueron gobernadores del noroeste de Argentina, estuvieron en Londres, reuniéndose con gente de Río Tinto, una de las mineras más grandes del mundo, para conseguir inversiones para sus provincias. Y bueno, la noticia que habrán visto ayer en los medios, Río Tinto está comprando otra de las grandes del sector y aparentemente va a haber inversiones de esta compañía en Argentina. Lo que quiero mostrar es, pareciera que los planetas se están alineando, no me quiero subir a la euforia general,
pero todo esto lo estoy tratando de mostrar en base a datos que hay que seguir de cerca y hay que monitorear del otro lado también la política en la medida que permita que estas cosas puedan seguir avanzando. De mi parte, bueno, nada más, pero no sé si lo recuperamos a Martín para que nos pueda dar Sí, un sí, par Y de acá cosas estoy. Ahí está. Bueno, Martín, entonces saco mi presentación y volví con la tuya, en lo que vos tenías para comentar. Bien, perdón, se me cortó internet acá. Bien, acá estaba la última Rubén y cuento cómo venía yo. Primero, bueno, Rubén es testigo. Perdón, perdón, Sí, Martín. Rubén, tenés que sí, dejar de compartir para que podamos ver lo de Martín. Sí, sí, es que eso es lo que quiero hacer. A ver cómo te Dejar de... saco. Ahí está, ahí está, Bueno, ahí está, ahí está. bien. Adelante, bien. Martín. Bueno, estarán hoy al tanto lo que ha pasado en el mercado. YPF subió, no me acuerdo cómo fue la suba final, pero llegó hasta un 7% arriba, creo que terminó un 5, o no me acuerdo si 7% arriba, ¿sí? O sea, no sabía cuando hicimos la presentación de que iba a pasar esto, ¿sí? Bueno, yo voy a convalidar un poco todo lo que acaba de decir Rubén sobre el sector energético, donde voy a hacer primero un análisis sencillo, fundamental de YPF. La empresa en el último año subió su precio un 86%. El último balance con cierre 31 de diciembre del 23 todavía no tuvo una ganancia como para poder considerar bien un valor de PER, y un forward PER tienen 5 años. Las ventas, bueno, como les contaba, el último ejercicio del 24 se está dando vuelta violentamente a la situación de YPF, donde está trimestre a trimestre teniendo ganancias. Ahora, dentro de un mes viene el balance con cierre, el trimestre con fecha 30 de septiembre, y se calcula que el próximo balance anual va a venir el 31 de diciembre del 24 con amplias ganancias, lo que confirmaría todo lo que acaba de contar Rubén. Vamos a la parte técnica. La parte técnico, vamos a ver primero el balance del gráfico de largo plazo, donde YPF llegó a valer por arriba de los $40 en los años 2011, 2012, 2013. Hizo toda una especie de piso redondeado. Hoy acá figuraba condición de análisis 22, hoy llegó por arriba de 23 el cierre. Y vamos a mirar acá en el mediano plazo algo muy interesante. Tuvo una suba desde los $10 hasta los $25, valor que ahora va a tener que testear y a ver si lo puede superar. En caso de superarlo, el objetivo sería bastante interesante, porque si tenemos una suba de $15 acá, podría subir $15 a partir de acá, que serían 15, $16. Podría de corto plazo superar los $30 la acción. Por supuesto, con un valor de $23 hoy estamos hablando de una suba cercana al 50% en dólares. Vamos a mirar el gráfico de corto plazo y acá tenemos algo muy interesante. Tenemos como acá tenemos una línea de resistencia donde toca este máximo, este máximo, este máximo varias veces, logra superar esa línea de resistencia, toca el máximo de vuelta cercano a $25 y hace un perfecto corrección en ABC y termina, mire dónde. Esto que era una resistencia se convirtió en un soporte. Vamos mirando en el corto plazo cómo está todo habilitado por esa suba que acabo de hacer el cálculo, que posiblemente pueda superar los $30. Voy a hacer el análisis de una empresa más, Grupo Financiero Galicia, donde vemos primero sus fundamentos de $46, que el precio que yo tomé el fin de semana, un año atrás valía menos $16, subió casi un 200% el último año. Un par muy bajo, un forward par también bajo, pero vamos a decir, este aumento del 200% ¿tiene validez fundamental? Sí, ¿por qué? Porque las ventas se incrementaron un 317% en el último año y las ganancias también un 300%. La variación de ganancias, de la relación de ganancias sobre ventas, bajó, pero bajó en todo el sector bancario en el mundo. Así que una variación solamente de un 5% es un dato positivo. Vamos a mirar los gráficos
El gráfico de largo plazo muestra que una acción que llegó a valer 60, $70, después de haber hecho toda la crisis del gobierno durante el gobierno anterior, que llegó a valer $7, hoy se encuentra de vuelta por arriba de los $40, $43. De mediano plazo vemos claramente cómo tuvo esta suba de la zona de $10 hasta la suba de $35, hizo un recorte que terminó justo en 50% de Fibonacci y de ahí salida. ¿Qué podemos decir con esto? Que de $10 se subió a 35, tenemos $25 de suba, $25 a partir de estos $25 de recorte, es posible que tranquilamente tenga que ir a la zona de $50, más que tranquilamente, valiendo hoy $43, todavía tenemos un upside interesante. Vamos a mirar el corto plazo, donde acá vemos un claro canal que respetó el piso del canal y ahora claramente tenemos una suba de corto plazo superando los $52 posiblemente. Bueno, bastante optimista los gráficos de Galicia. Acá termina mi presentación. Agradezco junto a Rubén. Acá están nuestros mails, la página de Instagram de Rubén y la mía de YouTube, donde están mis videos. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a ir con la presentación de Gabriela. Hago un solo comentario, dado que quedan 5 minutos para cumplir con el horario. Nosotros vamos a terminar tranquilos con la presentación de Gabriela. El que se tenga que ir no hay ningún problema. Hay alumnos que a esta hora tienen que rendir, así que se fueron a rendir. Pero Gabriela, presentá tranquila. El que tenga que irse se va y después quedará la grabación para que todos la puedan ver. Y el que quiera puede escribir sus preguntas en el chat para que las podamos contestar. Lo que pude lo fuimos contestando en el chat. ¿Ibas a presentar vos la presentación de Gabriela, Martín? Yo acá tengo el PowerPoint. Ok, dejá de compartir este y compartís el otro. Lo están viendo, ¿no? Sí. Todavía se ve el anterior. Este es el primero, ¿no? Pero, hay que decir, eh, ahí está, ahí te detuve, ahora compartí la nueva. ¿la comparto? Sí, compartí la Sí, de Gabriela. Bien, me faltó eso. anterior, Ahí, Martín. ahí está Ah, Gabriela. no, ahí en la presentación anterior. Ahí está perfecto, Ahí, Martín. ahí está. Bien, gracias. Bueno, primero muchas gracias a todos los que se están quedando a participar de esta charla, por más que nos extendimos en el tiempo. Bueno, Rubén presentó un poco lo que es el análisis fundamental, Martín un poco lo que es el análisis técnico y yo les voy a contar un poco de lo que es la parte del análisis psicológico en cómo nos afecta a la hora de invertir. No es un área que esté muy charlada, que esté muy, que forme parte mucho de los cursos o talleres que uno hace a la hora de invertir, pero eso no hace que sea menos importante. Esto ya hace varios años, como decía Rubén, en las universidades americanas se empezó a estudiar. Hay un psicólogo israelí que trabajó en las universidades norteamericanas que empezó a estudiar cómo los seres humanos tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre. Y estas decisiones que tomamos en esos momentos tienen ciertas características, como ser sesgos cognitivos y cómo las emociones se nos juegan en esos momentos. Entonces, a raíz de esto surge esta disciplina llamada economía del comportamiento, que tal vez también la pueden escuchar como finanzas conductuales o economía conductual, que lo que hace es estudiar cómo los factores psicológicos, sociales y cognitivos nos influyen a la hora de tomar decisiones financieras. La teoría económica tradicional planteaba o partía de un paradigma de hombre en donde nosotros las decisiones que tomamos se suponía que eran las que eran más acorde a nosotros, las que nos reportaban mayor beneficio, donde sopesábamos los riesgos, los beneficios que nos podía traer una decisión y decidíamos siempre lo mejor para nosotros. Todo esto se empezó a estudiar en las universidades de psicología, que realmente no es lo que sucede. De hecho, si hay chicos de la UB que están estudiando marketing, publicidad, se van a encontrar con que en realidad
justamente lo que estudian son todas estas partes o aspectos emocionales que nos influyen a la hora de tomar decisiones y que no van tan de la mano de lo racional. Y un poco es esto lo que les quiero contar o aportar para que tengan en cuenta a la hora de invertir. Y yendo un poco más a lo concreto, a lo que tiene que ver con el mundo de los mercados, les traje acá una frase de Warren Buffett, que me imagino que la mayoría lo conoce, un inversor con mucho peso en el mundo de la bolsa, y él dice que la cualidad más importante para un inversor es su temperamento y no su intelecto. Es decir, él ya pone sobre la mesa también qué importante que es todo lo que es el plano emocional a la hora de invertir. Martín, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ustedes se preguntarán cómo es que se juegan las emociones a la hora de invertir. A ver, Gaby, dame ejemplos, ¿a qué te referís con esto? Bueno, lo primero que les quería mostrar es este gráfico que es bastante conocido, seguramente varios de ustedes lo hayan visto, que tiene que ver con los ciclos de mercado y cómo las emociones se juegan en estos momentos, pasando desde el optimismo hasta la euforia en un momento de alza, hasta la desolación, el pánico o la depresión en los momentos de la baja. Recién Rubén estaba mencionando que él es optimista un poco para lo que viene, pero que también lo miraba con cautela. Y esto me parece que es propio de alguien que tiene experiencia en esto, ¿no? Porque justamente en este gráfico lo que se ve es que el momento de euforia es el momento que está marcado como el de máximo riesgo financiero. ¿Y por qué? Porque cuando uno está muy alegre, eufórico o en un momento de codicia, si se quiere, porque el mercado se rige o fluctúa entre estos dos momentos de codicia y de miedo y un poco de ansiedad a lo largo de todo el trayecto de la inversión, en estos momentos lo que nosotros lo que nos tiende a pasar, piensen ustedes cuando están muy alegres en momentos de la vida que no tienen que ver con invertir. ¿Qué es lo que nos pasa? Y en general tendemos a minimizar los riesgos, tendemos a creer que va a estar todo bien, no tenemos en cuenta determinados factores que pueden tener una incidencia negativa en aquello que estamos buscando. Y por eso es riesgoso, porque nos puede llevar a que no sopesemos determinados riesgos o que asumamos riesgos con los cuales en otro contexto no nos sentiríamos tan cómodos. Y el momento de máxima oportunidad es el momento de la baja, que coincide con un momento de miedo, bueno, acá dice depresión, es decir, ¿por qué es el momento de máxima oportunidad? Porque es el momento en el que, si es un ciclo de mercado a la baja, tal vez es la oportunidad que tenés de comprar la acción de esa empresa que querías comprar pero que estaba muy cara. Es como un Black Friday bursátil, pero en términos de las acciones que querías comprar. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto suena muy lindo, pero cuando yo empiezo a prender la tele y escucho que es un día negro para los mercados, que es un momento malísimo, que todo lo que viene es terrible, leo el diario y escucho lo mismo, y leo lo mismo. Pongo la radio y escucho lo mismo. Y veo mi cuenta comitente y está bajando y está todo en rojo. Y es difícil no dejarse llevar por esa emoción y entender que es un momento de una oportunidad. Por eso es que ese es uno de los ejemplos muy claros cómo la emoción se nos juega y nos puede hacer perder oportunidades o tomar riesgos que no, en otro contexto no estaríamos dispuestos a hacerlo. Martín, por favor, la siguiente. Pero hay otros ejemplos y les voy a nombrar solo algunos de estos porque hay varios y bueno, estamos como un poco ajustados de tiempo. La verdad es que este es un tema súper amplio y bueno, estamos tratando acá de comprimirlo un poco para contarles pinceladas de los distintos tipos de análisis. Pero por ejemplo, Rubén mencionaba los CDRs y con la baja del dólar que también están bajando. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo CDRs porque buscaba refugiarme en dólares y quise comprar ese tipo de activos y los veo que empiezan a bajar? Siento que estoy perdiendo. ¿Qué pasa si tengo el billete de dólar en la mano, abajo del colchón? ¿Siento lo mismo o como no veo que está en rojo, pienso, bueno, no, después va a subir? No, siempre comprar dólares es un buen refugio porque siempre a la larga funciona, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Es decir, hay sesgos cognitivos que nos hacen que frente a una misma situación, según cómo sea enmarcada, la vivamos diferente emocionalmente. Y eso nos puede repercutir a la hora de tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque tal vez esto me lleva a, por ejemplo, querer comprar dólares y ver que los CDRs tal vez no están tan buenos porque los estoy viendo en rojo y en realidad tal vez es lo mismo uno u otro. A nivel dólar, porque en el otro tengo la oportunidad de que la acción suba. Después, por ejemplo, otra situación que se les puede dar en los mercados es si yo compro una acción que empieza a subir
Y bueno, hice todo el análisis fundamental, el análisis técnico que acaban de estudiar, y bueno, defino que esa acción veo que va a empezar a bajar y tengo que decidir un momento en el cual la vendo. Bien, la vendo, pero como timear el mercado es imposible, cuando yo la vendo, esa acción sigue subiendo tal vez un poquitito más, mismo por la inercia que tiene la suba. Y cuando yo la vendí y sigue subiendo, empiezo a sentir que perdí. Empiezo a sentir que perdí. Ojo, digo sentir porque objetivamente yo no perdí, porque si yo invertí, vamos a decir, 10 pesos y la vendí en 12, gané 2. Ahora, si subió a 13, siento que ese 1 entre los 12 y los 13 los perdí, porque cambió mi punto de referencia. Mi punto de referencia pasa a ser el momento en que yo la vendí la acción. El problema es que esa sensación de pérdida, si es muy fuerte, me puede llevar a que vuelva a comprar esas acciones porque digo, no, bueno, no me quiero quedar afuera, las vuelvo a comprar a un precio más alto y después de que la terminé de comprar, terminaron bajando y perdí, y ahí sí perdí de verdad. Esa es otra de las formas, por ejemplo, en que se nos juegan las emociones a la hora de invertir y nos pueden jugar en contra. Martín, la siguiente diapositiva, por favor. Después, otros ejemplos pueden tener que ver con comprar acciones o invertir en un título público o invertir en una obligación negociable porque alguien me lo dijo, porque a alguien le fue bien con eso y sin investigar demasiado, sin tener en cuenta si eso se ajusta a mi perfil inversor, a mi perfil en cuanto a riesgo, en cuanto a horizonte temporal de inversión, simplemente porque alguien me lo dijo. Eso también tiene que ver con un sesgo que es el de seguir a la manada, el seguir qué hacen los demás o bien que yo tenía expectativa de tener un cierto rendimiento y ese instrumento rindió un poco menos de lo que yo esperaba y ya siento que perdí. Pero en realidad siempre estamos hablando de que sí estás ganando, pero que tal vez o no lo que vos esperabas o no lo mismo que lo que alguien te contó, porque esto es como si yo estoy trabajando y llegué a la empresa y mi jefe me llama y me dice, mira Gaby, decidimos que la empresa decidió que va a darle un bono a todos los empleados, en tu caso tu bono va a ser de 200.000 pesos. Y yo me voy recontenta, hasta que hablo con un compañero que me dice que le dieron 250 y ya ahí siento que ya eso que pasó, de que yo no esperaba nada, hasta que me dieron algo, hasta que lo comparé con otra persona, fue cambiando emocionalmente lo que fue sintiendo. Y a veces también nos pasa acá, y no porque no hayamos ganado, sino porque empezamos con también este factor social que se juega a la hora de invertir. Entonces, estos son solo algunos ejemplos, pero digamos que está muy claro que las emociones se nos juegan y se nos juegan fuerte a la hora de invertir y nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Martín, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que veamos cómo las emociones nos aparecen en el mundo bursátil. Y acá estábamos hablando, esta charla se llama Intensamente Bursátil por la película de Disney, donde hablamos de las emociones. Y hay varias que se juegan. Nosotros somos seres emocionales y no racionales. Esto no quiere decir que seamos irracionales, sino que la emoción nos pega antes que la racionalidad. Y esto es así porque neurobiológicamente fuimos construidos de esta forma porque necesitamos esto para sobrevivir allá lejos cuando vivíamos entre leones, tigres, teníamos que salir a cazar y necesitábamos ese sistema de alarma para que nos dijese cuando estábamos en peligro y poder sobrevivir. Entonces las emociones son lo primero que aparecen. Después lo procesamos y lo racionalizamos. Pero a la hora de invertir de nuevo, si nos dejamos llevar por esa primera emoción, podemos cometer errores. La buena noticia es que estas emociones duran poco tiempo. Se estima que entre 90 y 120 segundos es la duración que tienen. Sin embargo, tal vez ustedes me digan, sí, pero yo me enojo y estoy 3 días enojado. No me duran 120 segundos. Sí, la emoción sí te dura eso. Cuando digo la emoción me refiero al correlato biológico y corporal que tiene, ¿no es cierto? Yo si tengo miedo, tal vez me pongo blanco de miedo. Si estoy ansioso, me sudan las manos. Si estoy nervioso, tengo dolor de panza. Si estoy ansioso, puedo tener taquicardia. Todo eso no dura más tiempo. Lo que lo sostiene en el tiempo son tus pensamientos, son tus creencias. Si yo en esos ejemplos que les conté me empiezo a decir, ¿ves? Estoy perdiendo. ¿Ves? La acción sigue subiendo. Y yo la vendí. Qué boluda que soy. ¿Por qué la vendí ahora? Si tendrá que haberla esperado. No, no, entonces me estoy perdiendo algo. Me genera tal nivel de tensión que me lleva a volver a comprar esa acción que yo ya había vendido y que sigue subiendo. ¿Y por qué? Porque todo mi pensamiento lo fue acompañando y fue sosteniendo e incrementando esa emoción. Y encima, nuestro cerebro se cree todo lo que le decimos. Entonces, si yo me digo todo eso, para mí va a ser una realidad, lo sé o no.
porque al cerebro no le importa la verdad, le importa lo que vos crees. Por eso es importante, como las emociones, como les decía, van al cuerpo, es importante que las podamos registrar, tanto desde lo más grotesco, como estos ejemplos que les di, hasta cuestiones más sutiles, como cuando nos empezamos a sentir contracturados, con dolor de cabeza, cuando tenemos una inversión que nos empieza a generar todo esto, hay que empezar a prestarle atención, porque esto nos está hablando de que tal vez eso en que estamos invirtiendo, tal vez no nos sentimos tan cómodos en el nivel de riesgo que estamos asumiendo, por ejemplo. Otro gran representante en el mundo de los mercados, como fue Benjamin Graham, decía que el principal problema de un inversor e incluso su peor enemigo suele ser el mismo. ¿Por qué les traigo esto? Porque esto lo dice gente fuerte de la bolsa. Las emociones sí tienen importancia a la hora de invertir, por más que nosotros creamos que no, que nosotros somos racionales y que nosotros invertimos pensando, o como este ejemplo que daba Rubén de alguien una persona reconocida que dijo, no, yo invertí en esto, pero no tengo ni idea, pero sé que va a subir. Bueno, ese es también un claro ejemplo en donde hay algo que está pasando que no tiene que ver con el mundo de la racionalidad y de el estar estudiando y prestando atención y viendo qué es lo que más me conviene, sino que tiene que ver con todo esto que les estoy hablando. Martín, la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, un poco lo que les quería contar también es sobre la incertidumbre. Yo les mencioné a Daniel Kahneman, que realizó esta tesis que le valió el premio Nobel, de cómo tomamos decisiones en contextos de incertidumbre. Y ahí es donde aparecen todos estos atajos mentales, estos sesgos cognitivos que nos llevan a conclusiones cerradas. Que esto, bueno, tiene una explicación, pero es extensa y no la vamos a traer acá, pero básicamente es nuestra forma de procesar la información y los sistemas que tenemos para procesar información de dos formas distintas. Eso es lo que nos hace que caigamos en estos sesgos. La incertidumbre es algo que está muy presente en el mundo de la bolsa. Por eso todo esto que él estudió se aplica tanto a este mundo. Y la incertidumbre es una gran generadora de miedo y de ansiedad, sobre todo si yo frente a esa incertidumbre me planteo escenarios terribles de acá para adelante. Ahora, nadie, como decía también Rubén, nadie nos va a poder decir con un 100% de certeza qué es lo que va a pasar mañana en el mercado. Nadie te lo puede decir porque nadie tiene el horóscopo perfecto, pero porque aparte uno puede hacer un excelente análisis y mañana prendemos la tele y apareció un conflicto bélico que nadie sabía que iba a pasar, se descubrió un yacimiento de petróleo en algún lugar, hubo un cambio político que nadie esperaba, es decir, estas cosas pasan y tenemos que estar preparados para que haya un cierto nivel de incertidumbre a la hora de operar. Entonces, ¿qué hacemos para que no nos coman la ansiedad y el miedo? Bueno, tenemos que enfocarnos en aquello que sí podemos nosotros controlar o que está en nuestra órbita de control. Martín, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿en qué sí podemos trabajar? Podemos trabajar en nuestra educación financiera, es decir, en ponernos a estudiar qué instrumentos se manejan en la bolsa de comercio. ¿Es lo mismo una opción, una acción, un CDR, un título público, una obligación negociable? No, no es lo mismo. ¿Qué riesgos involucra cada uno de ellos? Algunos son más riesgosos, otros son más conservadores. Tenemos que entender qué estamos haciendo y tenemos que entender también en las empresas en las que estamos invirtiendo. Por lo menos haber hecho un estudio de un análisis fundamental, de un análisis técnico también si nos gusta, pero entender a dónde estamos poniendo nuestro dinero. Autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver justamente con esto. No todas las personas somos iguales, no todas nos sentimos cómodas con el mismo nivel de riesgo, no a todas nos gustan los mismos tipos de inversión y conocernos en el mercado implica un tiempo de ir probando e ir viendo, por eso yo les hablaba de las emociones. Cuando yo voy invirtiendo voy viendo cómo me voy sintiendo con eso. Esto es como cuando uno quiere comprarse un auto y empieza a probar y empieza a manejar y empieza a ver con este me siento más cómodo, este es más liviano, este es más duro, este es más grande, me siento más cómoda, me siento menos cómoda. Se trata un poco de esto, se trata un poco de entender dónde nosotros estamos parados y qué es lo más adecuado para nosotros, con qué me voy a dormir tranquila a la noche dentro de este marco de incertidumbre, pero qué es lo más adecuado para mí, que puede no ser para otra persona. Y no siempre esto tiene que ver con elegir lo que más plata me haga ganar en menos tiempo. Eso a veces es un error que nos lleva a tomar riesgos altísimos de los cuales mucha gente no se siente cómoda si lo piensa. Por eso también es importante contemplar un margen de error. Como les decía, nadie te puede decir qué va a pasar con un 100% de certeza.
Entonces, como puede haber estas contingencias, estos imponderables, llamémosle, tenés que contemplar un cierto margen de error de que no salga tal cual vos esperás, lo suficiente como para no quedarte fuera de juego. Y esto puede ser desde diversificar, mantener una parte de liquidez, es decir, es encontrarle la vuelta para que no poner todo en un mismo lugar y que si pasa algo, entrar en problemas, ¿no? Digamos, que te complique y que te deje fuera de juego. Ay, Ahí no puede ser que justo me pase esto. Flor, justo me